Buenas tardes, queridos estudiantes, les saluda el profesor Tomás Jaramillo del área de matemática. El día de hoy teníamos una actividad que se dejó en el grupo de WhatsApp, una ficha para poder desarrollarla en casa. Esta ficha ha sido sacada de la plataforma Aprendo en Casa del Ministerio de Educación, del área secundaria, segundo, matemática, que es esta ficha que apreciamos en pantalla. Bueno, para ello vamos a ir con la resolución de la ficha. Organizando los datos de masa corporal. A ver, estimados estudiantes, ¿sabían que la masa o el peso corporal es un indicador de la salud de una persona? Tengamos en cuenta lo siguiente. El peso del cuerpo humano se refiere a la masa o el peso de una persona. El peso corporal se mide en kilogramos. ¿Por qué es importante mantener un peso saludable en relación a nuestra talla? Iniciaremos dialogando sobre la información presentada, la información que tienen ustedes acá en su ficha. La vamos a desarrollar. Dice, situación 1, masa corporal de estudiantes. El profesor de educación física pesa a sus estudiantes para actualizar sus fichas personales y luego registra los datos en una libreta. Ahí tenemos los datos que ha registrado el profesor de educación física. Expresa el comportamiento de estos datos mediante un histograma y a partir de la lectura del gráfico tienes que determinar entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de estudiantes y qué cantidad de estudiantes tiene masa corporal igual o mayor a 61,7 kilogramos. Esas son las preguntas que tenemos aquí en la situación significativa que ustedes la tienen en su ficha. Bueno, la ficha les indica qué es lo que hay que hacer, ¿no? Detalladamente le dice cuáles son los pasos que usted tiene que seguir para que pueda contestar estas dos preguntas. E incluso tiene aquí la respuesta a esas dos preguntas y le pide hacer tres actividades más. Vamos a explicar qué es lo que ha hecho la ficha porque de repente alguno de ustedes no lo entendió. Así que vamos. Primero, para resolver la situación es importante que tengas en cuenta las siguientes fases para toda resolución de un problema de matemática. Comprender el problema, diseñar una estrategia o un plan, ejecutar el plan y por último reflexionar sobre lo que hemos desarrollado. Empezaremos comprendiendo el problema. Esta fase te va a permitir lo siguiente. Identificar los datos que tenemos y aquellos que podríamos necesitar. Identificar si existe suficiente información. Y leer la situación las veces que sea necesario hasta comprenderla. Bueno, vamos a diseñar o seleccionar una estrategia y un plan. Dice, iniciar la búsqueda de las estrategias que te serán útiles para resolver la situación o diseñar un plan de acción, preguntándote si has visto un caso parecido o si conoces algún método que te ayude a solucionarla. Volviendo a la situación, lo primero que tenemos que hacer es ordenar las masas de los estudiantes en forma creciente. Teníamos todos los datos de la ficha de forma desordenada, aquí está, todo lo tienen ustedes desordenado. Entonces, nuestro primer plan o estrategia va a ser ordenarlas de forma creciente. ¿Qué haría así? Empezando por el menor, que sería 40,7 y terminando con el mayor peso de 80 kilogramos. Recuerda que tenemos un conjunto de valores enteros, así como expresiones decimales, para ser ordenados de menor a mayor. Volvemos a la situación. Dice, ¿qué es lo primero que debo hacer con los datos que muestra la tabla? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ordenar los valores numéricos en forma creciente. ¿Qué piden hallar las preguntas de la situación? Hay dos preguntas. Una pide los valores que se encuentran en la masa corporal de la mayoría de estudiantes y la cantidad de estudiantes cuya masa corporal es igual o mayor a 61,7 kilogramos. Vamos a ejecutar el plan. Bueno, al igual que está en su ficha, que lo han ordenado de forma creciente, el plan es empezar a armar su tabla de frecuencias y luego su histograma. Y para ello recordamos la clase pasada, cómo vamos a armar una tabla de frecuencias y cómo vamos a construir nuestro histograma. Primero, vamos a calcular la cantidad de intervalos. Como el número total de datos es 32, tenemos 32 datos aquí. En total tenemos 32 datos. El número de intervalos se calculaba sacando la raíz cuadrada al número total de datos. Como son 32, sería la raíz cuadrada de 32. Profe, me sale un número decimal.
Si te sale un número decimal, hay que redondearlo. Y 5,65 redondeando al próximo sería igual a 6 enteros. Entonces el valor de K va a ser igual a 6. Siguiente paso, hallamos el recorrido. ¿Cómo se lleva el recorrido? Restando el peso mayor con el peso menor. Como el peso mayor es 80 y el peso menor es 40,7, restábamos 80 menos 40,7, lo que me da un total de 39,3. Lo redondeamos al entero y sería 39, ¿no? Porque como es un decimal menor a 5, lo redondeamos al entero anterior, o sea, sería 39. Siguiente paso era hallar la amplitud. ¿Cómo hallábamos la amplitud del intervalo? Teníamos que dividir el recorrido o rango entre la cantidad de intervalos. Entonces, como el recorrido o rango vale 39, que está aquí, y la cantidad de intervalos es 6, dividíamos 39 entre 6, lo que me da 6,5. Lo redondeamos y obtenemos que la amplitud del intervalo va a ser 7. ¿Qué significa la amplitud del intervalo? Bueno, antes de ello hay que recordar, el número de intervalos se calcula con la raíz del número total de datos, el rango restando el dato mayor con el dato menor, y la amplitud dividiendo el rango entre el número de intervalos. Le decía, ¿para qué sirve la amplitud? ¿Para qué sirve este 7? Este 7 nos va a servir para construir nuestros intervalos. ¿Cómo empezamos? Empezamos con el número menor. ¿Por qué empiezo con 40,7? Porque en mis datos el número menor de todos es 40,7. Con ese voy a empezar. Por eso al inicio va 40,7. ¿Cuánto voy a sumar para poner al siguiente valor? Ya, como calculé que la amplitud era 7, voy a ir de 7 en 7. Por eso 40,7 más 7 enteros sería 47,7. Empiezo nuevamente con 47,7. 47,7 más 7 enteros me harían 54,7. 54,7 volvemos a ponerlo en el siguiente intervalo. Sumamos 54,7 más 7 enteros y me daría 61,7. Por eso hay 61,7 aquí. Ponemos 61,7, le sumamos 7, me daría 68,7. Bajamos el 68,7, le sumamos 7 enteros, me daría 75,7. Bajamos el 75, le sumamos 7 y sería 82,7. ¿Por qué ya no sigo sumando? ¿Por qué me quedé aquí? ¿Por qué? Porque el mayor valor es 80. Entonces ya no tiene sentido que yo siga sumando. Tenía que llegar hasta el mayor nada más. Si me paso, no hay problema. Pero ya no puedo seguir aumentando más cuando no hay valores mayores a 80. En este caso, se queda en 82,7. Ahí cierro el intervalo. Una vez que ya formé mis intervalos, elaboramos la tabla de frecuencias. Pero antes de ello dice, vamos a completar esta columna de aquí, que viene a ser la marca de clase. Para encontrar la marca de clase del primer intervalo, realizaremos el siguiente proceso. Vamos a tomar el primer valor, 40,7, el segundo valor, 47,7, y vamos a hallar la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Simplemente se suman los valores y se divide entre 2. 40,7 más 47,7 entre 2 me da 44,2. Para la siguiente, para la de aquí, hago lo mismo. Voy a sumar esos dos valores, lo voy a dividir entre 2 y el resultado me daría 51,2. Este resultado iría en el primer casillero y este resultado iría en el segundo casillero. Voy a realizar el mismo procedimiento para calcular la marca de clase de todos los intervalos. Así como hice del primero, he hecho del segundo, ustedes calcularían todos los demás. Y les debía haber quedado de esa manera. 44,2, 51,2, 58,2, 65,2, 72,2 y 79,2. Recuerda que para hallar la marca de clase de cada intervalo se utiliza la fórmula que está aquí. Marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2,
donde aquí explica LI significa límite inferior y LS es el límite superior. Bueno, ahora vamos a completar esta siguiente columna, la columna de la frecuencia absoluta. A partir de los cálculos anteriores, dice, elaboramos la tabla de frecuencias. Ahora vamos a completar la columna de frecuencia absoluta. Recuerda que los datos ya los tenemos ordenados, entonces realizamos el conteo según lo establecido en el intervalo. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. En este caso, ¿qué números están entre 40,7 o cuántos valores, perdón, están entre 40,7 y menos de 47,7? Desde 40,7 hasta menos de 47,7. Entonces, de todos los datos que yo tenía ordenados, empiezo a contar. Como ya los tengo ordenados, facilísimo. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores que están dentro de este intervalo. Acá iría el número 8. Para el siguiente, ¿cuántos valores están entre 47,7 y 54,7? Bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, aquí tendría que ir el número 9. Lo mismo haría para el siguiente y para los demás hasta completar todas las filas. Lo que quedaría así, por ejemplo. 8, 9, 4, 2, 7, 2, 32. El total. Así debió haberles quedado. ¿Por qué aquí es 32? Porque en total hay 32 datos. No le puede salir un número distinto a 32 porque son 32 los datos. Si le salió 31, le salió 30 o 33, significa que ha hecho algo mal. Hay algún número que lo ha contado dos veces o que no lo ha contado. Tiene que darle el total de datos, que en este caso es 32. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra tabla, ahí está nuestra tablita, vamos a construir nuestro histograma. Los intervalos los ponemos en la parte inferior. Y aquí tendríamos los intervalos 40,7, 47,7, todos los demás. Recuerden que cuando hacemos un histograma, las barritas van juntas, porque son intervalos. Siempre van a ir juntas en el histograma, siempre. De 40,7 a 47,7, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos tengo aquí? Tengo 8. Por eso mi barrita va hasta el número 8. De 47,7 a 54,7, ¿cuántos tengo? Tengo 9. Por eso mi barrita va hasta el 9. De 54,7 a 61,7, ¿cuántos tengo? Tengo 4. Por eso mi barrita va hasta el número 4. Y así sucesivamente 2, 7, 2, 2, 7, 2. Recuerda, en el histograma tenemos el eje horizontal, que vendría a ser este que va abajo. Y allí ubicamos los intervalos de clase. Y en el eje vertical, que es este de aquí, colocamos la frecuencia absoluta. Acá va la cantidad de estudiantes, la frecuencia absoluta. Por lo tanto, cada barra representa el intervalo y la frecuencia que éste tiene. Vamos a regresar a las preguntas de la situación. ¿Entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de estudiantes? Esa era la primera pregunta. Entonces, aquí tenemos nuestro histograma. La pregunta era, ¿entre qué valores varía la masa corporal de los estudiantes? De la mayoría, perdón, de los estudiantes. Entonces, ¿cuál es la mayoría? 2, 7, 2, 4, 9, 8. Obviamente, la barrita más alta me indica la mayoría. Aquí tengo 9. Entonces, a la pregunta, ¿entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de estudiantes? Tendríamos que responder que varía entre 47,7 y 54,7. La siguiente pregunta dice, ¿qué cantidad de estudiantes tiene masa corporal igual o mayor que 61,7? Entonces, igual o mayor que 61,7. ¿Cuánta es la cantidad de estudiantes? Bueno, obviamente serían todos estos, los que están aquí, de 61 en adelante. Por acá tengo 2, acá tengo 7, acá tengo 2. Lo que me daría un total de 11. Entonces la respuesta sería 11 estudiantes. Bueno, reflexionamos sobre el desarrollo. El cuarto paso. Bueno, para poder reflexionar sobre nuestro desarrollo,
Es de sugerencia siempre comparar respuestas con tus compañeros. Sé que en esta etapa de emergencia no tienes a tu compañero al costado, pero si tienes la oportunidad o la posibilidad de contactarte vía redes sociales, sería interesante que intercambies o que hayas intercambiado tus respuestas antes de que veas este video. Haz un recuento de los pasos que seguiste para resolver la situación, es importante. ¿Y qué otras preguntas tú podrías formular para que puedan ser respondidas a partir de la lectura del histograma? ¿Qué preguntas tú podías plantear? Te sugerimos que lo pienses. ¿Qué representa la marca de clase en cada intervalo? ¿Qué representaría la marca de clase en cada intervalo? Sería una pregunta también para que la puedas responder. Eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana les estaré dejando ejercicios para que ustedes lo puedan hacer por su cuenta. Muchas gracias.